Hola traders, aquí tenemos el mapa de hoy. Un movimiento armónico simple que a su vez crea dos movimientos iguales en sus impulsos. Hoy busco la inspiración en la frase que dice así: quiero la fe de las aves cuando se arrojan al aire. Aquí estamos de nuevo intentando descifrar el mapa del precio en el DAX. Vemos que he puesto el FIBO en este último impulso y de momento ha rozado el nivel 123.80. Viendo la posición de mi indicador direccional, yo creo que aún lo tocará más. Como hemos visto al inicio, esta subida la ha realizado haciendo tres patrones armónicos simples, dos en los impulsos y uno en la macro. Previamente había realizado un patrón de giro de doble suelo aquí. Ahora que hemos visto que este impulso ya ha conseguido el 123.80 del FIBO, podríamos ver si consigue llegar al 123.80 del impulso macro, es decir, aquí. Esto nos crea expectativas alcistas y por tanto tenemos que ponernos el gorro de comprador, aunque nuestro indicador direccional está sobreextendido. Bueno, ponemos nuestro chivato de patrón de giro en este nivel y esperamos la apertura a ver qué ocurre. Aquí estamos muy cerca de la apertura. Ponemos nuestra orden a esperar al precio en la ruptura de este máximo. Vemos que hay unos 20 pips hasta llegar al nivel que hemos marcado, suficientes para conseguir nuestro objetivo de 10 pips. Aquí viene. Aunque en estos momentos hay mucha indecisión, finalmente nos llena la orden con fuerza. Retiro un poco mi target, pero no me fío al estar tan cerca del nivel, ya que como todos sabemos, no es una ciencia exacta y podría volverse unos pips antes de tocarlo. Como vemos, lo habría tocado, pero yo cierro el trade antes de que toque mi target. Me preparo para cerrar los gráficos con mi trade en positivo y más 11 pips, pero quiero hacer realidad la frase del día y tener fe en mis posibilidades. Y seguir avanzando en mi evolución, buscando no solo un trade por día, y me quedo siguiendo al precio un poco más. Y vuelvo a entrar en largo, erróneamente, pensando que el segundo impulso del movimiento armónico simple, macro, lo haría más grande. Y me revienta el stop, perdiendo lo ya ganado. Ahora vemos que mi indicador gatillo quiere hacer el recorrido hacia abajo y decido esperar a ver si es un descanso o un retroceso más profundo, en el que me pueda dar otra oportunidad. Y aunque tengo el chivato de patrón de giro en este nivel, pongo mi orden de compra a esperar al precio en la ruptura de este máximo. Como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, mientras nuestro direccional no salga de la zona alcista, estamos alcista. Con tanta suerte que hace un doble techo en vez de una trampa y no me llena la orden, y el precio decide bajar algo. Decido esperar hasta que mi indicador direccional salga de la zona alcista y se meta en la zona operativa. Ahora veo que el precio intenta volver a subir y que mi gatillo está en zona en la que puede darse la vuelta en cualquier momento. Y me vuelvo a posicionar comprador en esta zona, que finalmente decido subir y esperar que el precio rompa este máximo. Esto me vuelve a salvar. Ahora el precio decide hacer un retroceso o corrección más profunda. Yo sigo esperando a que mi direccional salga de la zona alcista para ponerme el gorro de vendedor. En estos momentos decido que ya es
hora de ponerme bajista y espero algo más a que el precio rompa ese nivel y que el direccional se decida a salir de la zona. Cambio el nivel para exigirle más al precio en la posible ruptura. Y ahora mi direccional está saliendo de la zona y el gatillo ha subido un poco, lo suficiente para que tenga algo de recorrido bajista. Y ahora nos posicionamos vendedores, a esperar que el precio nos llene la orden en la ruptura de la EMA 50. Y aunque se resiste un poco inicialmente, consigue llenar mi orden. Yo me pongo algo más ambicioso en mis objetivos y espero conseguir algo más de los 10 pip, retirando un poco mi target. Y aunque nos hace sufrir un poco, finalmente cierro el trade antes de que el precio toque el target. El gatillo no me da confianza y no estoy tranquilo. Finalmente cerramos los gráficos con 3 trades y más 23 y menos 11, igual a más 12 pip. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado. Pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.